que vean esto, ¿ya? Puede ser genética, pero es multifactorial. Multifactorial. Y hemos dicho que hay cáncer en cualquiera de los temas. Cada uno de esos cánceres tiene su lista de factores genéticos, su lista de causas, igual que la lista de mutaciones genéticas. Por lo tanto, yo no puedo aprender de todo eso, por eso hay una especialidad que es la oncología, y se divide, ¿no? Oncología clínica, oncología quirúrgica, pero también además hay otra subespecialidad que es la genómica oncológica. ¿Ya? Entonces, hay subespecialidades que se dedican solo a estudiar las alteraciones genéticas que hay en el cáncer. Entonces, fíjense que es tan amplio, es totalmente un mundo para estudiar el cáncer. Entonces va a haber, habíamos dicho que hay una alteración en el ciclo celular. ¿Qué parte del ciclo celular era la que más se alteraba? En la mitosis, ¿ya? Porque no olviden que hay una alteración, una multiplicación totalmente que no sigue ninguna regla, que no sigue ninguno. Entonces, como no sigue ninguna regla de control de división celular, hay una multiplicación exagerada y totalmente descontrolada y aberrante de las células. ¿Qué factores vamos a encontrar como causas de cáncer? En general, vamos a encontrar primero los factores genéticos, pero estos factores genéticos, les decía que había dos cadenas, ¿verdad?, de información. Si reciben una cadena nada más del papá o de la mamá, las probabilidades son menos, pero si reciben las dos cadenas, una del papá y otra de la mamá, ¿qué probabilidades tiene de desarrollar el cáncer? Mucho más altas. Por eso en otros países se hacen estudios genéticos para ver si con esa pareja pueden tener hijos o malformaciones congénitas o las probabilidades que tienen de desarrollar determinado tipo de cáncer. ¿Ya? Entonces, y eso se hace netamente a nivel molecular, el estudio. ¿Qué factores ambientales? Esto es muy amplio, muy amplio. ¿Ya? En químicos, ¿qué factores, qué ejemplos tendríamos? Calidad del aire. Uno, la calidad del aire. Otro, El ambiente. ajá, La exposición a la radiación. la exposición a la radiación sí está como otra causa, pero en los factores químicos, Los alimentos ultraprocesados. los alimentos ultraprocesados, vamos a ver después la causa comunitaria de la lista negra de la ONU, ¿ya? ¿Ah? La exposición al sol, en radiación, viene la exposición al sol. Les daba el ejemplo el otro día que los radiólogos tienen más vacaciones, se jubilan antes. ¿Por qué? Porque eso es un factor de riesgo para desarrollar cáncer, sobre todo cáncer de tiroides, ¿ya? Entonces, tarea para la siguiente clase, la lista negra de la OMS de alimentos que son observados y que tienen alta sospecha de provocar cáncer, ¿ya? Entonces tenemos en los químicos, como decía su compañero, uno puede ser el ambiente, el tabaco, un fumador pasivo puede desarrollar cáncer. Sí. ¿Qué es un fumador pasivo? Persona que convive con alguien que fuma, ¿no ves? Entonces puede desarrollar cáncer. Si además hereda un gen de cáncer de pulmón y es fumador pasivo, sí va a desarrollar cáncer.
Las infecciones virales, ahí han puesto el ejemplo, uno de los principales, ¿cuál era? El helicobacter es una bacteria, el virus del papiloma. En la mujer produce cáncer de cuello uterino, en el varón cáncer testicular. ¿qué produce en el varón? Yo tengo dos pacientes que entran cada vez en el quirófano. Cáncer testicular. No. Sí, pero ¿dónde? ¿Cómo es? Tengo 4 casos, 2 en un lugar, 2 en otro. Bueno, ambos son traumáticos, pero así como la mujer produce cáncer de cuello uterino, en el varón también dos tipos principales de cáncer en el varón. ¿Dónde? En el cáncer del pene, uno. Claro, en el ano sí puede producir papilomatosis en el ano, ¿ya? Pero eso es indistinto, puede producir en ambos. ¿Qué más en el varón? No. Tengo 2 pacientes que entran al quirófano cada vez y un niño. El niño porque nació, ¿no? La mamá tiene condilomatosis genital, que es lo que produce en el paso previo al cáncer de cuello uterino, tiene condilomatosis genital y ese bebé nació por parto normal. O sea, salir al pasar por canal del parto se contacta en el papiloma y desarrolla una enfermedad la misma que desarrolla el varón de grande cuando se contacta. Bueno. Papilomatosis laringia. Entonces los varones hacen cáncer de laringe por el virus del papiloma humano y hacen cáncer de pene. Entonces, lo primero es penectomía, ¿verdad? Pero la papilomatosis laringia cada vez se llena de verrugas. ¿Han visto cómo es el papiloma? ¿No han visto las verrugas del papiloma? Eso pasa en la laringe, en el varón. Entonces cada vez se tiene que entrar para que lo saquen y vuelve. Y ese niñito que tenía 3 años ya no lo llevó a ser posible para que ya crecido. Estaba cada 3 meses. Imagínense qué expectativa de vida tiene. Entonces, en las causas virales ese es el más frecuente. La dieta, por supuesto, es la madre de todas las causas. El estilo de vida y las causas hereditarias, ¿no? Las variaciones genéticas, las que estábamos viendo, la alteración que puede hacer en el número de cromosomas, en la parte puntual del cromosoma o en los genes, porque va a haber alteraciones genéticas que hacen que un gen desarrolle el cáncer, pero luego nosotros tenemos otros genes que controlan esa mitosis exagerada que puede haber. Pero nosotros tenemos alteraciones en esos genes que controlan, porque los llaman porteros, también son como el arquero. Ustedes se imaginan un partido de fútbol sin arquero, no ven qué pasa. Entonces, lo mismo pasa si nosotros tenemos una alteración de esos genes que controlan el número de mitosis que pueda tener una célula. Estos son los más frecuentes en las variantes genéticas de las mutaciones que podemos heredar y nos van a dar, fíjense, nos van a dar mayor riesgo para cáncer de mama y cáncer de ovario, ¿ya? La mayoría, me olvidé, ya tenía que aumentarles de cómo la alteración de la dieta, porque muchos dirán que tiene que ver la dieta con el cáncer de mama y de ovario, ¿ya? Yo tampoco sabía hasta hace 2 años, tampoco sabía cuál puede ser esa alteración genética. Entonces, ¿qué ocurre? Que la dieta lo que hace es alterar nuestra microbiota del colon, ¿ya?
producir cáncer de mama y de ovario. No tenemos ni idea. Yo cuando me mandan tarea para que vaya a hacer ese trabajo de investigación, primera vez que he escuchado esa palabra, ese término, y después cuando voy a leer, dice, con razón, porque comemos cada vez comida que no sabemos ni qué son los nachos, de qué están hechos los nachos. ¿Sabe? De maíz. No tiene ni idea de qué están hechos. Colorado. Por eso no los como. Los chicharrones, los chicharrones que son esos que estoy viendo, ¿ves? ¿Los han visto cómo son antes de cocer? ¿Saben qué es? No saben qué es. ¿Y cómo son los cumpleaños de los niños? Kilos de azúcar. ¿Qué son los chisitos? Las conforro. Yo por eso soy, si saben, horrible. No, claro, es que cada vez estamos comiendo comida que no es real. Entonces, eso es lo que nos produce esas alteraciones que nosotros, y todavía nos preguntamos, como personal médico, porque todavía nos preguntamos, tanto. Nos preguntamos, y yo les prometo que en mi vida, hasta hace 2 años, en mi vida había escuchado ese término, y me he ido, todavía no, porque cumplí con la tarea, ¿no? Me he ido a leer para hacer la tarea, y recién me enteré de que nuestra dieta, nuestro estilo de vida, puede producir cáncer de mama y de ovario. ¿Ya? Es muy serio lo que está pasando. Luego va a haber mutaciones somáticas. ¿Qué son las mutaciones? ¿Qué entienden por mutaciones somáticas? ¿Ah? Tenemos 2 linares grandes de células, ¿no ves? Aquí viene listo. Estamos hablando de una célula eucariota, ¿no ves? Tenemos las células. Ya estamos hablando de una eucariota. Aquí tienen una pista, serían las somáticas. Va por ahí. ¿Qué se llama el óvulo y el espermatozoide? Germinal. ¿Ya? Entonces, estas células somáticas es cualquiera que ustedes imaginen, la piel, intestino, músculo, lo que quieran, cualquiera de estas. Y tenemos las células germinales, que son 2. El óvulo. Si yo tengo una alteración genética aquí, ¿qué va a pasar? La voy a heredar a mi descendencia. ¿Ya? Si tengo una alteración genética aquí, la voy a heredar a mi descendencia. Dependiendo de qué tipo de alteración genética tenga, puede ser que se genere solo una malformación congénita o puede ser que vaya a desarrollar cáncer. ¿Ya? Si tengo una alteración. Pero si tengo aquí, ¿la podré heredar? No, porque las alteraciones en las células somáticas son principalmente de causas ambientales. Ahí está la radiación, la nutrición, la exposición a químicos, todo eso. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una alteración genética aquí, seguro la voy a heredar. Si la tengo aquí, no. Pero si yo nazco con esto y además le sumo esto, obvio que voy a desarrollar. ¿Ya? Entonces a eso hace referencia las mutaciones somáticas. Ahí tienen los químicos, el
el tabaco, el alcohol, el benceno. ¿Dónde hay benceno? En los colorantes. Después vamos a ver qué tipo entra también en la lista negra. Y una noticia de ahora de enero, fresquita, les he puesto aquí. Las infecciones virales, el HPV, el más frecuente, la hepatitis, el virus de Epstein-Barr, ¿ya? Y el estilo de vida y la dieta, por supuesto que están relacionadas con el cáncer. La dieta rica en grasas, se está viendo mucho. No he leído, la verdad, artículos que relacionen el consumo alto de grasas con cáncer del día biliar. Estamos viendo mucho cáncer del día biliar. ¿Ya? El mes pasado, el 2013, yo hablo solo de acá. No sé lo que pasa en el San Juan, que tiene una población mucho más dispersa. Aunque no lo crean, el San Juan tiene una población con un estilo de vida diferente. Como es una población de más escasos recursos, ellos no comen tanta comida de la carne como nosotros. ¿Ya? Ellos comen más papa, arroz, lo que se produce. Ellos están más protegidos por eso, pero sí tienen mucha exposición a los rayos, por ejemplo, otro tipo de. Sí tienen ellos infecciones virales, porque se cuidan menos. Entonces, hay hay pasos que les decíamos que no siguen las células oncológicas o las de los tumores, ¿ya? ¿Cómo se producen estos mecanismos? Primero, porque pueden mutar los genes, y estos genes pueden ser, estos dos quiero que se acuerden, puede haber mutaciones de genes normales que se convierten en oncogenes, y eso va a producir el cáncer. Y aquí vienen los otros que les decía, o los genes que nos protegen, esos también pueden mutar y ya no cumplen su función de protección. Entonces, esas dos formas de alteración genética que pueden tener en el cáncer. Puede haber inestabilidad genómica, tiene que ver igual con la mutación celular, y puede haber evasión del sistema inmune. Las células tumorales son cajísimas en alterar todos los mecanismos fisiológicos que nosotros tenemos para que nuestras células inmunológicas vayan a eliminar las células cancerígenas. ¿Qué es un oncogénico? Es la alteración que va a promover una replicación celular descontrolada. Estos son los más ejemplos, los más frecuentes, perdón. Estos son los que promueven la multiplicación oncogénica, y estos son los genes supresores. Estos son los que, si funcionan normalmente, son los que nos cuidan, pero si están alterados, si están alterados ya no van a producir su función. Fíjense que este gen, el TP53, ¿cuál es su función? Inclusive la apoptosis. Ya habíamos visto que uno de los factores con los que se multiplican de manera exagerada esas células es que no siguen las reglas, y una de las reglas es entrar en apoptosis cuando ya no cumple la función que debe cumplir. Entonces, este gen es el que controla eso, y si está alterado no vamos a tener esa función, ¿ya? Este otro va a regular el ciclo celular. Estos son los genes que nos protegen, ¿ya? Lo que estábamos viendo, que puede haber alteraciones en el número de cromosomas, puede haber alteraciones en el cromosoma, en las cadenas, ¿ya? Pérdida de la capacidad para corregir los errores genéticos. Por ejemplo, a veces se puede producir una alteración, eso ya habla de células somáticas, no en las células terminales,
sumando a los anteriores mecanismos que se van a producir del cáncer, ¿ya? Ahora, ¿qué entienden por epigenética? Sobre la genética. Encima de los factores genéticos. Es lo que yo les ponía como ejemplo, ¿no? Hoy en día está muy en boga trabajar en la epigenética. La genética es lo que yo he heredado y cómo he nacido, ya eso lo tengo. Pero el hecho de que yo desarrolle o no esto va a depender de cuánto yo trabaje en la epigenética, que son todos los otros factores del riesgo que yo puedo hacer para que mi enfermedad, que yo la he heredado, la desarrolle o no. Yo puedo tener padres que han tenido cáncer, de heredar a su descendencia, pero si yo cuido la epigenética, después o por encima de la genética, yo cuido eso, entonces las probabilidades se reducen muchísimo, ¿ya? Y si yo no desarrollo esa enfermedad, también las probabilidades de que yo herede a mi descendencia esa información genética alterada son mucho menos, ¿ya? Hay algo que se llama el grado de penetrancia, se llama. El grado de penetrancia significa que va del 100% y reduciendo o aumentando de acuerdo a la edad o los otros miembros. El grado de penetrancia significa que si yo heredo una alteración genética, si es un grado de penetrancia del 100%, sí o sí voy a desarrollar, pero así va reduciendo de acuerdo a cómo yo voy a trabajar en esta epigenética, ¿ya? Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, porque el metabolismo celular en la célula cancerígena es un mundo. ¿Y por qué es importante para nosotros conocerlo? Porque como es tan común el cáncer, nosotros en nuestro entorno familiar siempre vamos a tener algún familiar, ¿ya? Entonces, como tenemos algún familiar, es importantísimo ver qué es lo que le hace bien y qué es lo que le hace mal. Una de las cosas que ya hemos dicho, hablando de metabolismo, ¿qué era lo que no les favorece nunca? ¿Qué habíamos dicho? Que deberíamos sacar nosotros de la vida, pero creo que un poquito por el azúcar, ¿ya? Entonces, como son células altísimamente demandantes, y aquí dice, miren, tiene preferencia por la glucólisis. Ahora vamos a ver qué pasa con el oxígeno en la siguiente clase, porque han debido escuchar que si yo aumento la mayoría de los tipos de cáncer tienen incapacidad para sobrevivir en una concentración alta de oxígeno. ¿Han escuchado hablar de las cámaras hiperbáricas? ¿Sí? Entonces, se está usando como parte de la terapia oncológica las cámaras hiperbáricas. Entonces, vamos a ver que hay tipos de cáncer que la mayoría responden muy mal a la concentración alta de oxígeno, entonces se está usando por eso, ¿ya? Y de nuevo viene la regulación epigenética. De nuevo, la genética tiene que venir acompañada de la epigenética. Lo que heredo, tengo que trabajarlo por lo que yo hago después de mi vida, y de eso va a depender si yo desarrollo o no el cáncer que he heredado, ¿ya? De nuevo tenemos aquí la epigenética de que todo nuestro estilo de vida va a hacer que yo desarrolle o no ese cáncer que he heredado. Y obviamente, fíjense, porque a propósito, ya un poquito hemos visto una clase,
Porque el sobrepeso estará como uno de los factores muy importantes que va a determinar la epigenética del cáncer. Hay un cambio de la microbiota, seguro un paciente con sobrepeso tiene una relación, una disbiosis, digamos. Seguro que va a tener hiperglicemia, la mayoría. Si tienen, hay algunos, yo tengo pacientes que vienen con sobrepeso y les dicen, ¿sabe qué? Tiene que comer. No, pero mi azúcar está normal, ya no tengo diabetes. Entonces, han debido escuchar ya, antes de beneficio, el trabajo de la insulina. ¿No ven? Hay personas que tienen sobrepeso, pero que tienen su glucosa normal, ¿me tienen su glucosa normal, pero le vas a medir la insulina y la insulina está disparada. Entonces esa glucosa está normal en números gracias a que la insulina está trabajando a 1000. Entonces, el sobrepeso produce algo que es vital, lo vamos a ver cuando veamos metabolismo, en todo. Produce una inflamación crónica de bajo grado. Esa inflamación crónica es la que nos altera todo, para el cáncer, para la hipertensión, para la aterosclerosis y obviamente para los infartos, ¿no? Los ACV, para la resistencia a la insulina, todo eso va a producir el sobrepeso. Por eso está ahí como una de las principales causas. Fíjense, esto debería llamarnos la atención. Del 90 al 95% de las causas de cáncer son ambientales. Fíjense que las genéticas a lo mucho llegan al 10%. ¿Ya? ¿Y cuál es la principal? De las causas ambientales. La dieta. ¿Ya? Como ven aquí, la principal causa es la dieta, seguida del tabaco, seguida de las infecciones, y estas infecciones, habíamos visto que las infecciones había 3 virus que producían cáncer, el HPV, ¿qué más? El Barça de tercer lugar, segundo, ¿qué más? El virus de la hepatitis. El HPV y el de la hepatitis son enfermedades de transmisión sexual comunitaria. ¿Ya? Entonces, fíjense que y estas infecciones van a depender de cómo esté nuestro estado inmunológico, y la obesidad lo que va a hacer es va a deprimir mi sistema inmunológico, lo que favorece a las infecciones. ¿Ya? Si yo tengo mala conducta en mi alimentación, es muy probable que tenga obesidad, que tenga infecciones y que tenga inflamación crónica. Y otras causas, y aquí también entra el alcohol a propósito de que se viene el carnaval. Esta es la noticia que fíjense de cuándo es. Este es un mes. El 15 de enero, y es lo que decía su compañero. ¿Alguien sabe qué es la FDA? La Administración de Comidas y Drogas de Estados Unidos. Es la FDA, la madre que regula todo lo que sale al mercado de alimentos y medicamentos. ¿Ya? Entonces es la que regula para América lo que sale y no sale al mercado de acuerdo a
Ahora, de que hay corrupción, obvio que también hay corrupción. Hay cosas que dejan pasar, que saben que son dañinas, pero hay muchos intereses económicos, porque la FDA ya debería haber prohibido la Coca-Cola, ¿sí o no? Ya debería haber prohibido eso, pero hay muchos intereses económicos, por lo tanto no puede hacer. Entonces, ellos que han sacado, fíjense, lo último que han prohibido, han sacado del mercado en Estados Unidos, este colorante que es altamente cancerígeno. Y eso lo vamos a encontrar en todos los alimentos que habíamos visto que nosotros no tenemos idea de qué están hechos. ¿Ya? Y principalmente en quién, algo que consumimos con mucha frecuencia, todos. En mi casa yo ya le sacaba rana de esto. ¿Qué cosa tiene un color rojo? ¿Ah? No. ¿Qué consumimos para San Juan? Salchichas. Todos los embutidos tienen ese color rojo. ¿Ya? Por eso es mayor prevalencia de cáncer de colon. Claro, por eso les di la tarea de la lista negra de la OMS para que la OMS se ponga en su lista negra que tiene que ser más malo, ¿no? Porque también, igual que la FDA también corre intereses económicos, o sea, en la OMS. Entonces, en la lista negra de la OMS van a encontrar que están interrumpidos. ¿Ya? Entonces, la idea es volver a lo de antes. Nuestras vaquitas alimentadas con pastura, ¿ya? Los pollos igual que crecen en el campo, porque el pollo que comemos, ¿saben? ¿Tienen idea de cuánto tiempo sale al mercado? Entre 1 mes y 3. El que comemos normalmente. Entre 1 mes o 40 días ya está en el mercado, entonces está lleno de antibióticos, de hormonas. Y la idea es volver un poco más a todo lo natural, por eso se está poniendo de moda todo lo que es consumo de alimentos orgánicos. ¿Ya? Ahí tienen muchos alimentos, ustedes van a encontrar ese colorante, ¿ya? Yogur. Los caramelos, los pasteles, las galletas, fármacos también, los cereales que vienen de colores, las gomitas, ¿ya? Estas no se lo he visto, tal vez ustedes conozcan. En las frutas confitadas, por eso esas frutas que le echan al pan de odio, ¿ya? ¿Saben? No sé qué es eso. Gelatina. Es sandía. Es la parte verde de la sandía. ¿Qué? Es la parte verde de la sandía con azúcar y no me acuerdo qué más lo mezclan. Ajá. Pero para darle colores, ¿qué? ¿No ven? Eso ya es otra cosa. Todo Entonces, en los yogures, en las leches saborizadas y obviamente en los jugos, el Powerade, ¿de qué creen que están en colores? ¿No ven? Y todavía nos preguntamos por qué hay tanto cáncer. Ay, ¿por qué será? Entonces, si nos vamos nosotros a nivel mundial, ¿cuáles son los principales cánceres que están en el top de la lista? Fíjense que nosotros como mujeres estamos en desventaja porque uno de los primeros es el cáncer de mama, ¿ya? Luego tenemos aquí no está el de ovario, pero habíamos dicho que el cáncer de mama está muy relacionado con la disbiosis intestinal. Muy relacionado con la disbiosis intestinal. Si hablo de disbiosis intestinal, ahí entra de nuevo la dieta, el estilo de vida. Luego tenemos el cáncer de pulmón, porque dicen, no, vamos a reemplazar el cigarrillo por el vape ahora, ¿no?
según ellos no hace efecto, Pero es pero igual, no más ¿no? de ese tiempo. ¿Y qué es lo que ha salido ahora en Bolivia, donde no hay en otros lados que se han disparado? Cáncer de boca y de lengua. Esa famosa coca que no tiene, es igual que los alimentos, que los nachos que le usan, no tienen ni idea qué tienen. No tienen ni idea qué tienen. Entonces, fíjense, nosotros solitos nos vamos haciendo daño. ¿Verdad? Vamos, atiendan. Entonces tenemos cáncer de hígado, cáncer colorectal, que está sí o sí relacionado con la disbiosis intestinal, y el cáncer de cervix por la exposición que habíamos dicho principalmente al virus del papiloma. A ver. Para resumir y terminar, esta gráfica está en su libro. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Para que una célula normal se altere, tiene que haber un agente externo que es involuntario, como los fumadores pasivos, pero nosotros como fumadores pasivos tenemos el derecho de exigir que no se puede. Por ejemplo, ¿por qué en otros países hay áreas de fumadores y áreas de no fumadores? Porque si yo no fumo, tengo todo el derecho de reclamar que alguien en este ambiente está fumando, porque yo me estoy exponiendo de manera involuntaria a los factores de riesgo que él se los está buscando, pero yo no. ¿Listo? Entonces eso tiene que haber un agente externo. Este agente externo va a producir daño en la información genética, en el ADN. En algún momento se puede reparar, pero va a depender de cómo esté mi sistema inmunológico. Una vez que falla esta reparación del ADN, ¿qué va a haber? Se van a activar los oncogenes, ¿ya? Los oncogenes, se van a desactivar los genes supresores. Estos van a promover la multiplicación aberrante, y estos que nos cuidaban ya dejan de funcionar, y va a haber alteraciones en los genes que controlan la apoptosis, ¿ya? Por lo tanto, hay una diferenciación y crecimiento celular mal controlada, sin regulación, y se da la neoplasia maligna. Y de ahí se viene toda la cascada que habíamos visto de metástasis, que vamos a ver la siguiente clase de metástasis y metabolismo. ¿Ya? El metabolismo es muy interesante para que nosotros podamos ayudar a algún familiar si tenemos, para ver cómo le podemos ayudar en cómo modificar su estilo de vida aún estando con cáncer. Hay países, por ejemplo, España lidera esto, que ha creado el gimnasio solo para pacientes oncológicos. Y han hecho estudios de que los pacientes que están en quimioterapia y hacen ejercicio, ¿ya? Responden mucho mejor a la quimioterapia. Y ese cáncer puede curarse